Yo y John dirigíamos la familia. Éramos él y yo contra el mundo. Matábamos entre nosotros según nuestras reglas. Fue por lo que hiciste. ¿Qué pasa si el hombre a quien todos culpan por derribar a John Gotti no fue el verdadero soplón en absoluto? Sammy the Bull Gravano acaba de soltar la revelación más explosiva hasta ahora y cambia todo. Era como un animal acorralado y disfruté cada momento de ello. Desde el golpe secreto que lo hizo cuestionar el liderazgo de Gotti hasta una traición por una deuda de $250,000 y finalmente las impactantes grabaciones que lo iniciaron todo. Esto no es solo una historia de la mafia, es una bomba de tiempo y créeme, aún no has escuchado la peor parte. Asociarse con John Gotti. Sammy Gravano no comenzó como el famoso traidor de la mafia. Mucho antes de ese momento era el ejemplo de la lealtad, casi aterradoramente leal. Era un joven que intentaba trabajar en un empleo honesto hasta que un caso legal en los años 70 lo desvió completamente de ese camino. Después de ese arresto, todo cambió. Más tarde lo dijo él mismo. En el momento en que lo atraparon, se obsesionó. No se detuvo, no respiró, no dudó, solo robó, hurtó y estafó sin parar. Esa determinación salvaje llamó la atención de sus superiores, y para el año 1976 consiguió lo que muchos hombres en la mafia pasaban toda una vida persiguiendo. Era oficialmente un hombre hecho, pero ser hecho venía con terribles pruebas. Uno de los peores llegó temprano cuando Paul Castellano, el jefe en ese momento, ordenó el asesinato del propio cuñado de Sammy, Nicholas Civetta. La razón era simple. Civetta había insultado a la hija de otro miembro. Sammy estaba furioso. No era un asociado lejano, era familia. Pero después de que Frank DeSico lo calmara, Sammy tomó la decisión que definió sus primeros años. Eligió la mafia sobre la sangre. Más tarde lo dijo claramente. Hizo un juramento, y la Cosa Nostra era lo primero. Civetta fue asesinado y desmembrado, y solo se encontró una mano. Momentos como este mostraron cuán profunda era la lealtad de Sammy en su momento. Para entender su posterior traición, primero hay que entender cuán firmemente creía. Mientras que a John Gotti le encantaba la atención, los trajes elegantes, los titulares, las multitudes, Sammy Gravano era el motor detrás de escena. No era ostentoso, era efectivo, y en la mafia los resultados lo eran todo. Castellano prefería operaciones inteligentes y lucrativas en lugar de peleas callejeras, y Sammy encajaba perfectamente en ese mundo. Construyó negocios en construcción, plomería y paneles de yeso, industrias que moldearon silenciosamente la ciudad de Nueva York. Y no solo trabajaba en ellas, las controlaba. Incluso afirmaba que cualquiera que quisiera verter concreto en Manhattan necesitaba su aprobación. El FBI estimó más tarde que sus negocios de construcción generaban millones cada año a través de esquemas de manipulación de licitaciones, un detalle confirmado en el testimonio durante el juicio de Gotti en 1992. Las grandes empresas y los principales desarrolladores tenían que tratar con él. El dinero de estos emprendimientos hizo a Sammy millonario. Compró una gran casa en Nueva Jersey y era dueño de un popular club nocturno, el Plaza Suite, que generaba miles cada semana. Pero el éxito en la mafia podía ser peligroso. Creaba enemigos, despertaba celos y atraía la atención equivocada. El punto de inflexión llegó con el asesinato del empresario Frank Fiala. Un trato por el club de Sammy salió mal, los ánimos se caldearon, y Sammy respondió como solía hacerlo, con rapidez mortal. Fiala fue emboscado y le dispararon en la cabeza. Sammy se libró de los cargos después de sobornar a un detective corrupto, pero Castellano estaba furioso. El asesinato no fue aprobado, y en la mafia eso solo podría significar la muerte. Por primera vez, Sammy consideró en silencio matar a su propio jefe. Castellano quería a Sammy muerto. La única vía de supervivencia de Sammy era encontrar aliados que quisieran deshacerse de Castellano con la misma urgencia. Eso significaba John Gotti. El golpe que lo cambió todo. El momento más importante en toda la vida de Sammy Gravano, la decisión que cambió la mafia para siempre, fue el golpe al jefe de los Gambino, Paul Castellano. Esto no fue un movimiento repentino. Llegó después de años de tensión, lealtades cambiantes y presión creciente. Gravano ya había dañado su posición con Castellano después de que golpeó brutalmente a su compañero Louis de Bono durante una pelea por un asunto de negocios valorado en $200,000. En la mafia, ponerle las manos encima a otro miembro hecho sin permiso era casi una sentencia de muerte. Gravano sobrevivió solo porque el subjefe Aniello de la Croce intervino por él. Ese favor ató a Sammy a de la Croce y, por extensión, al protegido de la Croce, John Gotti.
Todo cambió cuando el mundo de Gotti comenzó a colapsar. Su amigo cercano, Angelo Ruggiero, fue grabado traficando heroína, una violación grave de la estricta regla de Castellano contra las drogas. Si Castellano presionaba el asunto, Gotti, Ruggiero e incluso el hermano de Gotti, Ginny, podrían terminar muertos. Así que Gotti decidió que la única salida era eliminar a Castellano él mismo. Gravano estuvo de acuerdo, en parte porque temía que Castellano estuviera planeando promover a hombres que él consideraba débiles, especialmente a Thomas Bilotti, el chofer del jefe. Para Sammy, eso se sentía como ver a la familia desmoronarse en cámara lenta. Antes del golpe, Gravano y Frank DeSico incluso hicieron un pacto secreto. Si Gotti resultaba ser un mal jefe, también lo matarían y tomarían el control. Hicieron este pacto antes de que Castellano estuviera muerto. Sammy ya estaba planeando asesinar a su próximo jefe, y eso mostraba cuán frágil se había vuelto la confianza. Marcó hasta qué punto Sammy se había alejado del soldado leal que una vez fue. Ahora, la supervivencia y el poder eran lo primero. El 16 de diciembre de 1985, aproximadamente a las 5:26 de la tarde, afuera de Sparks Steakhouse en Manhattan, Castellano y Bilotti fueron abatidos en un golpe que sorprendió a todo el país. Fue rápido, ruidoso y despiadado, y fue el momento en que Gotti entró en el centro de atención. Una vez que Castellano desapareció, Gotti no esperó mucho. Tomó el control oficial de la familia Gambino. Gravano se convirtió en capo y Frank DeSico asumió el papel de subjefe, pero tomar el poder no significaba que estuvieran a salvo. Su ascenso se construyó sobre un asesinato no autorizado y las otras familias de la mafia estaban furiosas. La venganza llegó rápidamente. El 13 de abril de 1986, DeSico fue asesinado cuando su coche explotó, una bomba colocada por miembros de las familias Lucchese y Genovese por órdenes de sus jefes, Vincent Gigante y Anthony Corallo. La bomba estaba destinada a matar tanto a DeSico como a Gotti, pero Gotti canceló sus planes ese día en el último momento. Las bombas de coche se consideraban fuera de los límites en la tradición de la mafia americana, así que al principio los Gambinos sospecharon de los mafiosos sicilianos, los Zips, ya que eran conocidos por usar explosivos. De cualquier manera, el mensaje era claro. Gotti y Gravano no habían asegurado la paz, habían comenzado una guerra. Cuando el jefe miente por beneficio. Sammy Gravano siempre había sido el tipo en quien la gente confiaba para manejar los trabajos más difíciles. Si algo necesitaba hacerse de manera discreta, limpia y sin drama, a Sammy era a quien llamaban. Así que cuando Nicholas Mormando, mejor conocido como Nicky Cowboy, cayó en el uso excesivo de crack y comenzó a actuar de manera impredecible, Sammy no dudó. Ejecutó el golpe porque creía que era necesario para mantener a salvo a la banda. Hacía frío, pero en el mundo de Sammy tenía sentido. Pero el asesinato que realmente sacudió la confianza de Sammy en John Gotti no fue ese. Fue el asesinato del capo Robert DiBernardo. Robert DiBernardo era un importante generador de ingresos para los Gambino que controlaba lucrativas operaciones de distribución de pornografía y era muy respetado dentro de la familia. En junio de 1986, mientras Gotti estaba en la cárcel esperando su juicio por rico, Angelo Ruggiero vino a Sammy con un mensaje. Gotti quería a DiBernardo muerto. Según Ruggiero, DiBernardo había estado hablando mal del liderazgo de Gotti. Sammy no quería hacerlo. En realidad, le gustaba DiBernardo y lo respetaba. Pero una orden era una orden, e ignorarla no era una opción, así que Sammy organizó el golpe. DiBernardo recibió 2 disparos en la parte posterior de la cabeza por Joe Perota, un hombre en quien Sammy confiaba como un hermano. Después, Sammy se hizo cargo de las antiguas operaciones de DiBernardo. En la superficie parecía un negocio estándar de la mafia, pero luego las cosas cambiaron. Entonces, Sammy descubrió algo que le hizo retorcer el estómago. Ruggiero le debía a DiBernardo $250,000. El asesinato que Sammy pensó que se trataba de una falta de respeto de repente parecía una eliminación de deuda. Cuanto más Sammy repasaba los eventos en su mente, más sospechoso le parecía todo. ¿Realmente estaba DiBernardo faltándole al respeto a Gotti? ¿O había Ruggiero torcido la historia o incluso mentido completamente para deshacerse de un hombre al que le debía una deuda enorme? Y aún peor, Sammy no podía estar seguro de si Gotti realmente había aprobado el asesinato o si simplemente había permitido que el lío personal de Ruggiero dictara un asesinato. Para Sammy, esto era diferente de cualquier otro asesinato que había hecho. Siempre había creído que había una línea, tal vez delgada, pero real. Matar a un enemigo era parte de la vida. Matar para proteger a la familia era parte de la vida.
Pero matar a un amigo porque alguien quería borrar una deuda cruzaba una línea tan profundamente que incluso un soldado leal como Sammy no podía ignorarlo. Este momento plantó una duda silenciosa pero poderosa en su mente. Si Gotti permitía algo tan descuidado, tan personal, tan incorrecto, entonces, ¿qué significaba la lealtad? Y si Angelo podía torcer la verdad una vez, ¿cuántas otras decisiones se habían basado en mentiras? Por primera vez, Sammy se dio cuenta de que podría no estar siguiendo a un líder que protegía a la familia, sino a uno que protegía a sus favoritos e ignoraba el daño dejado atrás. La traición. Cuando la gente habla sobre la caída de John Gotti, la mayor parte de la culpa suele recaer en Sammy Gravano. Él es el que se volteó, el que se sentó en el tribunal y le contó todo al gobierno. Pero la verdad es más complicada. Mucho antes de que Sammy considerara cooperar, el verdadero daño ya había sido hecho por alguien mucho más cercano a Gotti, Angelo Ruggiero. Ruggiero no era solo otro tipo en la familia Gambino, era un amigo cercano de Gotti, casi como un hermano, y cuando Castellano quería matarlo por traficar heroína, Gotti arriesgó todo para protegerlo. Esa lealtad desencadenó una reacción en cadena que eventualmente colocaría a Gotti en el trono y luego lo haría caer. Todo comenzó en 1983 cuando el FBI intervino la casa y el teléfono de Ruggiero durante la investigación de heroína. Estas grabaciones no eran solo sobre drogas. El FBI grabó extensas conversaciones donde Ruggiero se quejaba del liderazgo de Castellano, discutía asuntos de la familia y violaba protocolos básicos de la mafia. Para la gente común podría sonar inofensivo, pero en la mafia esto era un suicidio. Hablar mal del jefe era la manera más rápida de terminar en una tumba. Gotti entendía exactamente cuán peligrosas eran esas grabaciones. Si Castellano las escuchaba, y eventualmente lo hizo, no habría salvación para Ruggiero o el hermano de Gotti, Gene. Ese miedo lo moldeó todo. Ayudó a empujar a Gotti hacia la decisión que cambió la mafia para siempre, la elección de matar a Castellano. En la mente de Gotti, esto no solo se trataba de tomar el poder, sino de sobrevivir. Si Castellano vivía, descubriría la traición en esas grabaciones, y eso significaba la muerte para el círculo íntimo de Gotti. Pero incluso después de que Castellano fue asesinado, el peligro no desapareció. Las cintas no se esfumaron. En cambio, se convirtieron en una de las armas más fuertes del FBI. Los investigadores usaron las propias palabras de Ruggiero, su ira, su jactancia, su descuido para construir caso tras caso contra el nuevo régimen de Gotti. Cada conversación grabada se convirtió en otra pieza de munición. Luego, las consecuencias alcanzaron su punto más devastador. Castellano fue posteriormente acusado y se enteró de que su propia casa había sido intervenida debido a lo que los investigadores escucharon en las cintas de Ruggiero. La cadena legal fue directa. Las escuchas telefónicas de Ruggiero dieron a los fiscales causa probable para solicitar autorización de vigilancia sobre Castellano, de quien Ruggiero había hablado extensamente en sus conversaciones grabadas. El jefe de la familia mafiosa más grande de América descubrió que el rastro que llevaba a su puerta comenzaba con la charla descuidada del amigo más cercano de Gotti. Este fue el principio del fin. Las cintas que obligaron a Gotti a matar a su jefe fueron las mismas que eventualmente ayudarían al FBI a desmantelar todo el imperio de Gotti. Gotti fuera de control. A John Gotti le encantaba la atención, le encantaban las cámaras, los titulares, las multitudes vitoreando fuera del tribunal, pero todo ese brillo tenía un precio. Cuanto más ruidoso se volvía Gotti, más decididas estaban las fuerzas del orden a derribarlo, y el FBI no llegó con las manos vacías. Tenían las cintas de Ruggiero, años de vigilancia y un creciente montón de pruebas que mostraban una verdad clara. La familia Gambino bajo Gotti estaba fuera de control. Mientras los agentes construían su caso rico, tanto Gotti como Sammy Gravano fueron arrastrados más profundamente en la tormenta. La evidencia no era vaga, no era débil. Era el tipo de caso sólido con el que los fiscales sueñan, y cuando finalmente arrestaron a Gravano, los federales le presentaron algo que no podía ignorar, pruebas de que John Gotti lo había estado utilizando. Según las grabaciones y la vigilancia del gobierno, Gotti no actuaba como un jefe leal, estaba preparando a Sammy para cargar con la culpa. Gotti se presentaba como el intocable don de teflón, mientras permitía que Sammy pareciera el músculo detrás de cada decisión violenta. Algunos de esos asesinatos fueron en realidad ordenados por Gotti, pero él se aseguró de que Sammy fuera quien los llevara a cabo.
Y en el tribunal, Gotti planeaba dejar que Sammy asumiera la culpa. Las grabaciones del FBI capturaron a Gotti describiendo a Sammy como el ejecutor violento, mientras se retrataba a sí mismo como el jefe tranquilo que no podía controlar a su subjefe. Gravano enfrentaba una sentencia de cadena perpetua y, a diferencia de Gotti, no ansiaba el protagonismo. Sammy no estaba tratando de convertirse en un gángster famoso. Tenía hijos, una esposa, una vida empresarial y un futuro que aún esperaba proteger. Pasar el resto de su vida en una celda no encajaba en ese panorama. Lo que realmente rompió a Sammy no fue solo el peso de los cargos. Fue la realización de que Gotti lo había traicionado mucho antes de que Sammy pensara en delatarlo. El momento en que supo la verdad sobre el asesinato de Di Bernardo, que Gotti lo dejó matar a un amigo por la deuda impaga de $250,000 de Angelo Ruggiero, todo cambió. Sammy se dio cuenta de que no había estado siguiendo las antiguas reglas de la mafia. Había estado siguiendo a un hombre que torcía esas reglas cuando le convenía. ¿Por qué Sammy el Toro se volvió? Por primera vez, un subjefe, el segundo al mando de una familia mafiosa, rompió el sagrado voto de omertá y aceptó testificar contra un jefe en funciones. Cuando Gravano se convirtió en testigo colaborador a finales de 1991, todo lo que la mafia estadounidense creía sobre el silencio, la lealtad y la estructura se rompió de repente. En la sala del tribunal, el testimonio de Gravano impactó como un martillo. Describió abiertamente 19 crímenes, incluyendo el asesinato autorizado de su propio cuñado, Nicolas Stivetta, y el infame asesinato de Paul Castellano. Durante años, Gotti se había jactado de que se salió con la suya al matar a Castellano, pero Gravano guió al tribunal paso a paso por la planificación y ejecución, confirmando el papel directo de Gotti. Esto no se trataba solo de la caída de un jefe. Lo que hizo que la cooperación de Gravano fuera verdaderamente devastadora fue la cantidad de mafiosos de alto rango que podía exponer. Su testimonio funcionó como un mapa de la estructura interna de la familia Gambino. Jefes, capos, soldados, nadie estaba a salvo. De repente, el gobierno tenía a un informante explicando cómo se llevaban a cabo los asesinatos, cómo fluía el dinero y cómo se tomaban las decisiones. Convirtió el juicio de un caso contra Gotti en un ataque directo a toda la estructura del crimen organizado. Y luego vino la traición que Sammy nunca vio venir, la traición del propio Gotti. Gravano recordó más tarde una conversación que lo aclaró todo. Según él, Gotti dijo: «Sammy, las cintas son horribles. Te hacen sonar como un monstruo. ¿Qué vamos a hacer? Estoy controlando a todos los abogados. Tú vas a cargar con la culpa. Los abogados sacarán en el juicio que tú eres el monstruo. Mataste a toda esta gente, te apoderaste de los sindicatos, te apoderaste de los negocios». Sammy dijo que estaba atónito, lo cual nunca hice, explicó en una entrevista, su primera aparición en video en más de 20 años. Gravano ya había admitido haber matado a 19 personas, pero escuchar a su propio jefe y supuesto amigo conspirar para echarle todo el caso cambió todo. Durante el juicio, Sammy escuchó a Gotti en las cintas, quejándose, diciendo cosas como: «Pobre John Gotti, perdió el control de este monstruo. Sammy el Toro. Es él, no John. Así que yo quedaré libre, y tú cumplirás la condena». Sammy lo confrontó. Dije: «¿Estás seguro de que eso es lo que quieres que haga?» Había sido arrestado muchas veces y había tratado con fiscales toda su vida, pero nunca había enfrentado a un coacusado, un amigo, tratando de encerrarlo. Según Gravano, Gotti no se inmutó. «Eres el cordero sacrificial», le dijo Gotti. Ese fue el quiebre final. Sammy dijo: «Dije, está bien, seguro, así es como es», y me puse en contacto con el FBI. Me volteé y me fui. El 2 de abril de 1992, Gotti fue condenado por todos los cargos, incluyendo 5 asesinatos, conspiración para cometer asesinato, crimen organizado y obstrucción de la justicia. El verdadero soplón. Cuando miras de cerca, Angelo Ruggiero, el hombre en quien John Gotti confió tontamente, fue en realidad el primer dominó en caer. No fue solo el testimonio en la corte de Sammy Gravano lo que destruyó a Gotti. La verdadera traición más profunda comenzó cuando los federales escucharon en la casa de Ruggiero. A través de esas escuchas, la charla imprudente y alimentada por drogas de Ruggiero dio a las autoridades el acceso que necesitaban. En la corte fue un momento audaz. Las cintas de vigilancia, los cargos de Rico, los micrófonos ocultos que revelaron cómo realmente operaba la mafia.
La vigilancia del FBI capturó a Gotti diciendo, cuando esté en la cárcel, esta familia va a ser dirigida por Sammy, evidencia que los fiscales usaron para mostrar que Gotti estaba posicionando a Sammy como el chivo expiatorio. De repente, nada en el mundo de Gotti era secreto ya. Gravano admitió más tarde con franqueza. No supe hasta después que el micrófono en él le dio al gobierno la señal de ir a poner un micrófono en la casa de Paul Castellano. Era la gran boca de Angie. Su punto estaba claro. Las conversaciones grabadas de Ruggiero fueron la llave legal, la grieta inicial en las defensas de la familia. La imprudencia de Ruggiero puso todo en marcha porque su charla interminable produjo las grabaciones que abrieron la primera puerta del FBI al mundo de los Gambino. Esas grabaciones luego justificaron la colocación de micrófonos en otras casas, incluida la de Paul Castellano, permitiendo a los agentes construir una vigilancia completa e ininterrumpida sobre el círculo íntimo de la familia. Con cada nueva cinta, la presión sobre Gravano y el resto del equipo se intensificaba, exponiendo grietas que ya no podían ocultar, y cuando esa presión finalmente llevó a Gravano a cambiar de bando, todo el imperio que Gotti había construido se derrumbó en un colapso decisivo. El testimonio de Gravano fue la bala del verdugo, pero las cintas de Ruggiero fueron la puerta por la que el FBI entró, pistola en mano. Ese simple hecho es devastador. Gotti no cayó por un informante valiente y heroico. Se derrumbó porque un hombre al que protegía, un soldado leal, no pudo cerrar la boca. Incluso los agentes que pasaron años escuchando esas grabaciones admitieron lo impactante que fue. Al describir el cambio masivo en las tácticas de aplicación de la ley, usar micrófonos era como abrir una caja de Pandora con los secretos más importantes de la mafia y dejarlos al descubierto. Una vez que los secretos salieron, no había vuelta atrás. Sammy se separa de la mafia. El camino de Sammy Gravano después del juicio fue muy diferente, pero igual de impactante. Para ayudar al gobierno a derribar a Gotti, recibió una sentencia reducida, menos de 5 años. Muchas personas no podían creerlo, especialmente considerando que Gravano admitió haber participado en 19 asesinatos. Su cooperación lo convirtió en una de las figuras más controvertidas en la historia de la mafia, pero la libertad no lo mantuvo limpio por mucho tiempo. En el año 2000 fue arrestado nuevamente, esta vez por dirigir una gran red de éxtasis en Arizona. Fue sentenciado a 19 años, un recordatorio de que algunos hombres pueden alejarse de la mafia, pero la mafia nunca realmente se aleja de ellos. La verdad más profunda que Sammy eventualmente reveló sobre Gotti corta más que cualquier testimonio en la corte. Según Gravano, todo el reinado de Gotti era un castillo de naipes, llamativo por fuera pero podrido por dentro. Gotti mató a su jefe, Paul Castellano, en parte porque creía que Castellano sospechaba que Angelo Ruggiero podría delatar. Sin embargo, Gotti más tarde promovió a Ruggiero, el mismo hombre imprudente cuyos errores con las escuchas telefónicas le dieron al FBI la evidencia que necesitaban para destruir a la familia. Y al final, Gotti fue derribado por el único hombre que todos creían que nunca se volvería, Sammy Gravano. Gravano luego lo explicó simplemente: elegí en contra de Nicky. Tomé un juramento de que la Cosa Nostra estaba antes que todo. Pero cuando se dio cuenta de que Gotti se ponía a sí mismo e incluso a un soldado imprudente como Ruggiero antes que la integridad de la familia, Sammy vio la hipocresía. Para él, el jefe que predicaba lealtad no era leal en absoluto. Ese momento no solo rompió la lealtad de Sammy, selló el destino de Gotti. Después de la prisión, Gravano comenzó a vivir abiertamente. Dio entrevistas a revistas, apareció en la televisión nacional con Diane Sawyer y contribuyó al libro Superventas de 1997 de Peter Maas, Underboss. En ese libro, Sammy dijo que se volvió en contra porque Gotti intentó destruir su reputación durante el juicio. En el tribunal, Gotti incluso lo llamó drogadicto, un momento que quedó grabado en Gravano durante años. Para Sammy, eso fue prueba de que el código de honor de la mafia, omertá, lealtad y respeto no era más que un mito. Angelo Ruggiero, el hombre cuyo teléfono intervenido inició todo, murió de cáncer de pulmón el 4 de diciembre de 1989, antes de que el juicio de Gotti siquiera comenzara. John Gotti murió en una prisión federal de cáncer de garganta el 10 de junio de 2002, aún manteniendo que no había hecho nada malo. Hoy, Gravano vive abiertamente y presenta un podcast llamado Our Thing, donde habla de sus años en la mafia. La caída del Teflon Don no fue una sola traición. Fue una cascada que comenzó con un teléfono intervenido en 1983 y terminó con el testimonio de un hombre que una vez habría muerto por él. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo.